Muy bien, yo también te mando mis corazoncitos. Yo también te mando mis corazoncitos. Chiquis, quien te saluda es la profesora María Vanessa Chumbe Angulo. Yo enseño el curso de Economía. También enseño el curso de Educación Cívica, pero aquí en este siglo vamos a trabajar lo que es full economía. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengas, no dudes en hacerla. Estamos aquí para que tú puedas aprender todo lo necesario para que puedas ingresar. A ver, dice, ay, Miss, igual, yo soy, ¿qué dice? Yo soy malísima en economía y sí, comprendí todito. A ver, dice, no, no leí más arriba, no leí más arriba, no leí más arriba, pero mira, no importa, aquí vas a aprender, vas a entender, eh, las clases son teóricas prácticas, así que tú dispuesto nada más a poder aprender, ¿ok? Así que estamos para eso, ¿verdad? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es María Vanessa Chumbe, ¿ya? Para los que no me conocen todavía, voy a poner profesora María Vanessa Chumbe. Listo. Bien, vamos a trabajar entonces el primer tema de nuestro curso y el primer tema es ciencia económica. Bien, cuando nosotros hablamos de la economía, nos estamos refiriendo, pues ahora en la actualidad vamos a decir que estamos refiriéndonos a una ciencia, ¿verdad? Pero la economía no siempre fue ciencia. En la antigüedad, nosotros, igual que otras, pues, otros cursos que nosotros aprendemos, ¿no? Que estudiamos, pues esta se constituía como una disciplina. Pero en realidad la economía siempre ha existido porque el hombre en todo momento, durante su existencia, ha buscado que satisfacer sus necesidades. Y justamente lo que hace la economía es ver la manera en cómo el hombre podría o puede satisfacer sus necesidades. ¿Ok? La economía en la antigüedad, eh, con el nombre que nosotros la conocemos ahora como economía, no existía, ¿no? Sino pues a través de dos vocablos o dos voces. Estos vocablos o voces denotan lo que es la llamada etimología de la palabra economía. La etimología de la palabra economía, ¿a qué refiere? Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Tienes una tisita lila, por favor? Lila. ¿Una lila tienes? Lila. Tiza lila. ¿En la cajita no hay? A ver. La etimología de la palabra economía es excelente. La etimología de la palabra economía, vamos a ponerla por aquí, etimología, se extrae de dos vocablos, pero ¿quién nos dio a conocer estos vocablos? Bueno, aproximadamente en el 325 antes de nuestra era, o sea, antes de Cristo, algunos llaman, ¿no? Mencionan así, pues vamos a encontrar a un filósofo llamado Genofonte, filósofo griego. Genofonte en el 325 antes de nuestra era nos da a conocer por primera vez el término de economía, pero a través de los vocablos que son oikos, oikos y nomos. Bueno, ¿y a qué refiere oikos, chiquis? ¿A qué refiere oikos y a qué refiere nomos? Oikos es un término que hace referencia a lo que es la casa y nomos hace referencia a lo que es la administración. Administración. Bien, en ese sentido, podríamos decir que la economía etimológicamente refiere a qué? A la administración de la casa. Posteriormente, pues hay un filósofo que está en todas, tú sabes. Aristóteles le añade el término de politique, y con este término de política se hace referencia a lo que es el Estado. Entonces, la economía se convierte en la administración de la casa y del Estado. Muy bien, excelente. Por ahí están participando. Cerquén, excelente. Muy bien. Entonces, la administración de la casa. Con Aristóteles se añade política y se convierte en administración de la casa y del Estado. Perfecto, hasta ahí estamos comprendiendo. ¿Sí? Listo, chingue, chingue. Muy bien. Eh, pero bueno, pues nosotros en la actualidad, ¿qué es lo que decimos que es la economía? O sea, ¿cuál es su definición? ¿Cuál es la definición de lo que es la economía? Bueno,
Vamos a definir lo que es la economía. Número dos, pero antes de ello vamos a decir de que en la época del esclavismo, pues la economía se estaba desarrollando, ¿no? De la manera que lo hemos mencionado, pero luego cuando entramos al medioevo, al igual que todas las ciencias, las disciplinas, se entra en una etapa de oscurantismo y no hay mucho desarrollo, salvo pues tenemos la participación de, por ejemplo, los santos como Santo Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, ¿no? Entonces, ellos aportan de alguna manera a la economía conceptos como, por ejemplo, condena la usura, dicen de que por qué la gente se pelea pues por los recursos y todo le pertenece a Dios y los representantes de Dios son la iglesia, ¿no? En la tierra. Entonces la iglesia debería administrar así, ¿no? Muy cómodo ello, ¿no? Pero posteriormente, en el año de 1625, surge un personaje llamado Antonio de Montchetrien. Antonio de Montchetrien es quien va a rescatar el término de economía de la antigüedad y lo trae hacia la modernidad. Y con ello, pues vamos a observar de que dentro de su obra Tratado de Economía Política se vuelve a hablar de esta, en ese aspecto, en ese momento, disciplina. Pero llega el año de 1723, cuando nace un personaje que va a ser muy conocido en el entorno económico. Bueno, pues este personaje eh, va a trabajar como, pues como una persona que prepare a los hijos de los nobles para que puedan ellos asumir cargos. Tenía un peinado un poco, bueno, muy de la época, ¿no? Muy de la época. Así que tenía dos churros ahí. Pero este personaje va a ser muy considerado dentro de lo que es la economía. ¿Ok? ¿Cómo se llama este personaje? A este personaje nosotros le vamos a conocer con el nombre de Adam Smith. ¿Ok? Adam Smith va a ser considerado como el padre. ¿El padre de quién? Bueno, va a ser considerado como el padre de la economía. Adam Smith, como te dije, bueno, nace en 1723, él era de nacionalidad escocesa, pero su desarrollo académico lo desarrolló principalmente ¿en dónde? Lo desarrolló principalmente en Inglaterra. Él preparaba a los hijos de los nobles para que ellos puedan asumir posteriormente con educación sus cargos. Y es así que nosotros vamos a considerar al gran Adam Smith como el padre de la economía. En el año de 1776 sale su obra. ¿Cómo se llama la obra de Smith? A ver, se llama Una investigación. Vamos a poner por aquí. Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. ¿Ok? Bueno, entonces, la obra del gran Adam Smith, conocida popularmente como Riqueza de las Naciones, ¿verdad? Es quien va a delimitar en este caso el campo de estudio de la economía, lo que va a ser el objeto de estudio de la economía, sus metodologías, etcétera. Muy bien, Susana, muy bien. Excelente. Y en ese sentido, nosotros en la actualidad vamos a utilizar una definición que nos es dada por el economista neoclásico Lionel Robbins. ¿Qué nos dice Robbins con respecto a la economía? Nos dice de que esta es una ciencia social. Es una ciencia social que estudia la manera en cómo el hombre utiliza o usa los recursos, ¿cómo son los recursos? Escasos. ¿Y para qué utiliza los recursos escasos? Pues los utiliza para satisfacer necesidades. ¿Y cómo son las necesidades? Son ilimitadas. Oiga, muy bien.
Eso es la economía, así es. Entonces, por ello, nosotros vamos a conocer a la economía también como ciencia de la escasez. Ciencia de la escasez. O también lo vamos a conocer como ciencia de la elección. Elección. ¿Ok? Ciencia de la escasez o ciencia de la elección es justamente que nos referimos a lo que es la economía. ¿Ok? Bueno, chiquis, pero como la economía es una ciencia, tiene que tener un problema. ¿Por qué surge la economía, verdad? Mira, una vez vino una pregunta de examen de admisión en Uni y decía, bajo el supuesto que viviéramos en el paraíso terrenal, ¿qué pasaría con la economía? Bueno, pues imagínate tú, ¿no? Paraíso terrenal, hay de todo, no nos falta nada, estamos felices, dice, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasaría con la economía? ¿Existiría la economía o no? Bueno, dado que el problema de la economía, lo vamos a ver ahora, es el siguiente, veremos si existiría o no la economía. A ver, primero vamos a desarrollar esta parte. Vamos a poner aquí número 3 y ponemos por acá colocamos problema económico. Muy bien, imagínate, aquí está, bueno, pues un padre de familia, está triste, ¿por qué? ¿Por qué está triste? Porque no le alcanza el dinero, ¿verdad? No le alcanza el dinero. ¿Cuánto gana ese señor? Ese señor gana un salario mínimo. ¿Y cuál es el salario mínimo en el Perú en la actualidad? 1.130 soles. Y esos 1.130 soles, chiqui, le tiene que alcanzar para todo, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué le tiene que alcanzar? Para las múltiples necesidades que esta persona tiene, y no solamente él, sino también su familia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tiene que satisfacer? Alimentación, servicios como agua, luz, ¿qué más? Gas, el internet que se ha vuelto indispensable para algunos, por ejemplo, ¿no? Para si quieren estudiar, ¿no? De repente también no tiene casa propia, es vivienda, ¿no? Educación, ni se enferme, ¿no? Porque ya no le va a alcanzar para nada, ¿no? Y es más, otras necesidades más, ¿ok? Entonces vamos a observar nosotros de que va a existir una confrontación entre quién, entre lo que nosotros vamos a observar por aquí y lo que observamos por acá. A ver, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que existe una confrontación entre las llamadas necesidades ilimitadas y los recursos. ¿Cómo son los recursos? Escasos, ¿no? ¿Frente a quién? Frente a las necesidades ilimitadas, ¿ok? Frente a las necesidades ilimitadas. Eso hace de que el principal problema de la economía sea ¿cuál? Sea la escasez. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el gran problema económico? La escasez. En ese sentido, nosotros podemos denotar tipos de escasez. Por ejemplo, hay una escasez de tipo relativa, ¿no? Vamos a poner por aquí escasez relativa y también puede haber una escasez absoluta, absoluta. Por ejemplo, tengo 5 panes y tengo 10 personas a las cuales dar su desayuno. Voy a agarrar un pan para cada uno, obviamente me van a faltar 5 panes más, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el pan que tengo? Ese es caso, ¿verdad? Entonces, pero de repente tengo galletas, queque, bizcochos y puedo en este caso sustituirlo de esa manera. Entonces, la escasez será relativa, ¿por qué? Porque hay sustitución. ¿Con qué pueda sustituir ese producto? Pero imagínate que tenga yo 5 pacientes diabéticos que necesitan insulina y solamente tengo 3 dosis de insulina. En este caso la escasez va a ser absoluta, porque la insulina no la puedo reemplazar con nada, ¿verdad? La insulina no se puede reemplazar con nada. Entonces, en este caso, no hay sustitución.
Ahora, la escasez o el término de escasez, ¿qué denota? Denota insuficiencia. O sea, hay, pero no es suficiente. Escasez no es que no hay, pero no es suficiente, no alcanza. ¿Ok? A ver, hasta aquí, chiquis, ¿se está comprendiendo, sí o no? A ver, dame tu like para ver si se ha comprendido o no hasta aquí. Excelente, muy bien, vamos, sigamos entonces. Muy bien. Vamos a ver en este caso de que como hay escasez, el hombre siempre tiene que estar viendo la manera en cómo satisfacer las necesidades. Y para ello, pues siempre nos hacemos las siguientes preguntas. Esto ha venido en examen de admisión por si acaso. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? Primero, el qué producir. Con lo poco que tenemos, ¿qué es lo que vamos a generar? ¿Qué vamos a crear? ¿Qué producir? Esta pregunta se responde de una manera o en el entorno económico. Una pregunta que se responde en el entorno económico, ¿por qué? Porque te está refiriendo a los bienes y servicios que vamos a producir para satisfacer las necesidades. La siguiente pregunta es, ¿cómo producir? Esto puede entrar en la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, la parte técnica puede entrar, por ejemplo, en qué tecnologías, qué herramientas, qué insumos, qué maquinaria, dónde poder producir, ¿no? Esto es una pregunta entonces dentro del enfoque técnico. Y lo último sería cuánto y para quién producir, ¿verdad? Esta pregunta ya entra dentro del entorno social, ¿ok? Entra en el entorno social. Se va a responder ahí porque vamos a ver a qué sector de la sociedad, a qué personas, a qué grupo. Por ejemplo, la empresa que produce los autos Lamborghini no va a producir, no va a producir autos para la gente que vive en el Cerro Lomo de Corvina, ¿no? ¿Sí o no? Va a producir autos para gente que en este caso tenga la capacidad económica para poder adquirir esos autos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, se sabe hacia quién tiene que ir dirigido eso. Y no porque haya una situación de discriminación, sino por la capacidad adquisitiva, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a hablar ahora de un término que se utiliza mucho en economía. Este término lo utilizamos, ¿por qué? Porque dado pues que los recursos son escasos, pues siempre hay que tomar decisiones. Y esas decisiones se entran en el entorno de qué, pues, ¿no? De la decisión para la mejor satisfacción. El término que vamos a utilizar en este caso es el término costo o coste de oportunidad. Muy bien, chiquis. ¿A qué nos referimos con el costo o coste de oportunidad? Imagínate que tú, bueno, tú ya terminaste tu quinto de secundaria, ¿verdad? Y tu papá te dice, a ver, chiqui, ¿qué vas a hacer? Así cuando te cantan, ¿no? Dime, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Sí o no? Tu papá te dice, a ver, ¿qué vas a hacer, chiqui? ¿Estudias o trabajas? Entonces tú, pues tienes que pensar, pues, o me pongo a estudiar o me pongo a trabajar, ¿verdad? En ese sentido, vamos a observar aquí, mira por acá, aquí estás tú. Tú estás pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Estudio o trabajo? Dice mi papá. Entonces, mira, ahí estás tú, ahí está Chiqui, Chiqui. Entonces, tienes tus dos alternativas que te han dado. Bueno, pues, o estudias, ahí está, estudias, ahí estás tú, frente a tu computadora, ¿no? Con tu librito ahí, tu manual Bonex, estás estudiando, porque tú quieres ser profesional, ¿verdad? Tú quieres ingresar a San Marcos, ¿no? Entonces, la otra alternativa o la alternativa sería estudiar. La otra alternativa, ¿cuál sería? La otra alternativa sería trabajar. De repente tu papá te dice, ¿sabes qué, chiqui? Puedes venir a trabajar conmigo ya que tenemos el negocio y tú me vas a ayudar a vender las frutitas, ¿no? Entonces, eso es lo que vas a hacer.
Piénsalo si quieres, de lo contrario, pues también puedes trabajar en otra cosita, ¿no? Pero tienes que producir. Entonces tienes dos alternativas, estudias o trabajas. Entre esas dos alternativas, chambear, dice por ahí. A ver, entre esas dos alternativas tú estás acá, tú estás frente a tu computadora recibiendo tu clase de economía, entonces has decidido estudiar. Entonces el trabajar no ha sido tu elección. Para ti, tu elección es estudiar. Entonces, ¿qué reflejaría en este caso el dejar de recibir o percibir un ingreso, ¿no? Un ingreso, en este caso un salario de repente, ¿no? Por haber trabajado, ¿no? ¿Qué representaría para ti? Para ti va a representar un costo de oportunidad. ¿Y por qué? Porque el costo de oportunidad, ¿qué es? Vamos a ver por aquí. El costo de oportunidad es la alternativa no tomada, ¿ok? La alternativa no tomada. El costo de oportunidad es esa alternativa que no tomas, ¿no? Es decir, sacrificada para satisfacer necesidades. ¿Ok? Entonces, eso es el costo de oportunidad. Dime ahora tú, Chiqui, ¿se entendió o no se entendió esa parte? ¿Se entiende lo que es el costo de oportunidad? Excelente. Bueno, lo que pasa es que tú eres muy inteligente, pues, Chiqui. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, la sabes todas. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver, bueno, la economía es ciencia, ¿verdad? Claro, pues ya hemos dicho que es una ciencia social. Entonces, como es ciencia, obvio que tiene que tener objeto de estudio. Y por aquí vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la economía. A ver, por acá. Bien, el objeto de estudio de la economía, ¿cuál viene a ser? El objeto de estudio viene a ser todo aquello que el hombre realiza con tal de satisfacer sus necesidades. Y eso lo podemos sintetizar bajo los términos del llamado proceso económico. ¿Qué es el proceso económico? El proceso económico para nosotros viene a ser un conjunto de actividades económicas que el hombre realiza con la finalidad de satisfacer sus necesidades. A ver por acá. Listo. A ver, este conjunto de actividades que el hombre realiza se van a llevar a cabo de manera cíclica, de manera secuencial. En todo momento se llevan a cabo estas actividades. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad justamente de satisfacer necesidades. ¿Y cuáles son estas actividades? A ver, en primera instancia, perdón, en primera instancia ubicamos a la llamada producción. ¿En qué consiste la producción? En la generación, creación de bienes y servicios. Luego viene la llamada circulación. ¿En qué consiste la circulación? Trasladar e intercambiar los bienes y servicios que han sido generados en la producción. Es decir, cuando ya se producen los bienes y servicios, los tienen que trasladar hacia dónde, hacia los mercados. Ahora, dentro de la circulación se producen dos cosas. Se producen los mercados y se producen también los precios, ¿ok? De ahí que viene lo que es la llamada distribución. La distribución. La distribución viene a ser el reparto de la riqueza, el pagarle a cada uno de los factores productivos que han participado dentro de la producción. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿qué viene? Viene el llamado consumo. ¿Y qué es el consumo? El consumo es el uso de los bienes y servicios. Por ejemplo, yo estoy consumiendo mi polo, mi pantalón, ¿no? Estoy consumiendo la pizarra, estoy consumiendo las tizas porque las estoy utilizando, ¿verdad? Consumo es utilizar. Tú estás consumiendo tu computadora en la clase, ¿no? Porque estamos utilizando.
Y por último, hay que garantizar que este proceso de producción se vuelva a generar. Y para ello, ¿qué realizamos? Realizamos una inversión. Entonces, con la inversión se garantiza que este proceso se vuelva a desarrollar, ¿ok? Y así, de manera secuencial o cíclica, se va a llevar nuevamente a cabo. Producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Nuevamente, producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Y esto se realiza en todo momento, en todo momento. ¿Y a eso cómo le llamamos? Nosotros le llamamos a este conjunto de actividades que se desarrolla de manera cíclica, secuencial, le llamamos proceso económico. Pregunta de examen de admisión San Marcos. Una vez dijo, preguntó, ¿no? Aquellas actividades que representan la vida económica del hombre. ¿Qué representa la vida económica del hombre? El proceso económico. Entonces, el proceso económico representa la vida económica ¿de quién? Del hombre. ¿Ok? Ahí está. ¿Se entendió hasta aquí? Coméntame, dime la verdad y quítame esta duda. A ver, dímelo, dímelo. Número 6, por acá. La economía es ciencia, ¿verdad? Y como es ciencia, tiene que tener ¿qué cosa? Tiene que tener métodos de estudio. ¿Y qué son los métodos de estudio? Los métodos de estudio son caminos para poder llegar a una determinada verdad. Dentro de estos métodos de estudio que vamos a observar. Bueno, por ejemplo, dice, entre la circulación y la distribución explique. Muy bien, la circulación es simplemente el llega el producto hacia el mercado para que se intercambie. En cambio, la distribución es el reparto de la riqueza, ¿ok? Ese reparto de la riqueza se va a desarrollar de diferentes maneras. Puede ser una distribución funcional, de acuerdo a la función que cumple cada factor productivo. Puede ser una distribución personal, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que cada quien produce. A ver, ahora, no es importante que ahorita tú entiendas qué son cada uno de ellos específicamente porque va a haber un tema en la que vamos a desarrollar esto, ¿ok? Va a haber un tema en que vamos a desarrollar el proceso económico y cada una de sus fases, ¿sí? Así que lo que tienes que entender hasta ahorita es de que todo esto, todo ello, se desarrolla en todo momento, de manera cíclica, de manera secuencial y durante toda la vida del hombre. Dice, proceso económico, ¿qué dice abajo? Representa la vida económica del hombre. Eso dice, ¿ok? Listo. Dentro de los métodos de estudio que vamos a observar, tenemos al llamado método o los métodos científicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay un método que parte del análisis de los llamados casos particulares, por aquí, casos particulares, para luego llegar a una conclusión de carácter general. Por ejemplo, yo te digo, a ver, le pregunto yo a Giselle, Giselle, cuando tú vas a comprar, si lo que tú quieres está más caro, ¿lo compras o no? ¿O compras menos simplemente? A ver, Giselle, ¿compras más o compras menos? ¿Compras más o menos? Si está más caro. Vamos, Giselle, vamos. Si está más caro, compra menos. Muy bueno. Justin dice menos. Giselle, barato todo, dice, muy bien. Por ahí de repente, a ver, los demás chiquis que quieren participar, a ver, ¿compran más o compran menos cuando está caro? Menos, dice Susana. Sonali dice menos. Sofía menos. Todos compran menos, claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy analizando casos particulares, ¿sí o no? Estoy consultando a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Inclusive a mí, yo también, pues siempre busco precio, ¿verdad? Porque eso es el pensamiento racional del consumidor. Entonces, estamos analizando casos particulares y podemos desarrollar ahora una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? Porque cuando el producto está más caro, compramos menos.
Cuando el producto está más barato, compramos más. Así de esa manera se desarrolló primero una hipótesis. Las hipótesis primero también o después se demuestran, se comprueban y al demostrarlas, ¿en qué concluyen? En una ley o principio de carácter general. Esta ley, por ejemplo, viene a ser la ley de la demanda, que nace justamente a través del análisis de casos particulares para poder llegar posteriormente a conclusiones de carácter general. Entonces, ¿qué método estamos utilizando ahí? Si vamos de lo particular hacia lo general, estamos utilizando el método inductivo. El método inductivo parte de qué? Del análisis, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo ya tengo la ley? Yo ya la conozco y lo que quiero es demostrar, saber si efectivamente se cumple. Entonces, como lo que yo quiero en este caso es demostrar, lo que voy a hacer es coger la ley y a partir de la ley me voy a ir justamente ahora a casos particulares para poder demostrar si es que esta ley se cumple o no. Entonces, ¿qué método estoy utilizando en ese sentido? Ahí estoy utilizando el método deductivo. El método deductivo, ¿qué busca? Busca comprobar. Deductivo o método de la comprobación. Pero no son los únicos métodos que utiliza la economía. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se desarrolla o cuál es el tipo de economía que hay en Puno. Para ello utilizo el llamado método geográfico. ¿Por qué? Porque tengo que conocer su suelo, a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra, qué productos se pueden cultivar ahí, qué animales se pueden domesticar en esa zona y así conocer su economía. También sabemos que en el primer gobierno de Alan García ocurrió una hiperinflación. Esta hiperinflación fue tan descomunal que no deberíamos volver a repetir. Pero, ¿qué fue uno de los detonantes dentro de esta crisis? Fue justamente la producción de dinero inorgánico, es decir, que el Banco Central de Reserva, por orden del gobierno, producía cantidad y cantidad de dinero sin respaldo en la economía, sin respaldo en la producción, perdón. Entonces, si la producción está baja o es recesiva, no conviene producir más billete ni moneda, o sea, más moneda. Entonces, en ese momento se hizo y sabemos que el resultado fue catastrófico. ¿Para qué nos sirve la historia entonces? Para no repetir errores pasados. Entonces, el método histórico nos permite ¿qué cosa? Conocer y comprender para no cometer los mismos errores anteriores. ¿Ok? La economía se muestra también a través de gráficas, a través de cuadros, de muestras, ¿no? Que se van a realizar a través de censos, a través de estadísticas. Para ello utilizamos el llamado método estadístico de la economía. ¿Ok? Método estadístico. Y por último, bueno, hay más métodos, pero por lo último que vamos a ver es el llamado método matemático. El método matemático en economía se utiliza a través de la llamada econometría. Si tú estudias economía, contabilidad, administración, vas a llevar econometría, que es la aplicación de las matemáticas a la economía. ¿Ok? Muy bien, pero también toda ciencia tiene finalidad. ¿Y por qué vamos a estudiar economía? A ver, ¿cuál es la finalidad? Bueno, nosotros podemos denotar aquí dos finalidades. A ver, vamos a poner número 7. Bueno, vamos a denotar aquí uno llamado un fin teórico y un fin práctico o inmediato. Dentro del fin teórico que vamos a anotar, el fin teórico de la economía o de la ciencia económica, ¿cuál será? Crear teorías, modelos, ¿qué más? Leyes, ¿para qué? Para comprender y posteriormente solucionar los fenómenos económicos, ¿verdad? Y el fin práctico, ¿cuál será? El lograr el ansiado bienestar general. ¿Y cómo se puede lograr ese bienestar general? Ese bienestar general
se va a lograr a través de la máxima satisfacción de las necesidades. Después te voy a explicar el método geográfico. El método geográfico simplemente es la utilización de la geografía o de la ciencia geográfica a la economía. ¿Qué analiza la geografía? Suelo, clima, a cuánta altura se encuentra una ciudad, ¿no? Qué productos o qué actividades se pueden desarrollar ahí en torno, por ejemplo, a las actividades económicas primarias, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, ¿no? Eso es la aplicación de la geografía a la economía, ¿ok? Entonces, utilizamos también ciencias, ¿no? Auxiliares que pueden ayudar al desarrollo de la ciencia económica. A ver, Giselle, perdón, ¿se entendió, Giselle? A ver, listo. El método estadístico, Sofía, es la utilización de las estadísticas, los cuadros comparativos, la adquisición de datos, pero a través de muestras de manera ordenada, sistematizada, que explican el desarrollo de la economía. Puede volver a explicar la finalidad teórica. La finalidad teórica es encontrar en este caso un porqué, buscar en este caso la manera de entender de manera teórica, valga la redundancia, en este caso, lo que sucede dentro de la economía. Una cosa es solucionar el problema ya y el problema es la escasez. Entonces, ¿cuál sería? Otorgar recursos. Eso es lograr bienestar general. Pero el fin teórico, ¿cuál es? El crear teorías, modelos económicos, leyes, ¿no? Enunciados que nos permitan comprender lo que sucede en el entorno económico. A ver, hasta aquí se ha entendido la clase, por favor, ¿me comentas? Coméntame. Excelente, te doy 2 minutos para que copies. Gracias, Giselle. Gracias por ese increíble su clase. Me ha dicho, wow, me siento halagada. Si se puede utilizar la pizarra de acá, excelente, ¿ah? Para hacerlo todo de uno y a veces siempre se puede utilizarlo de allá, ¿no? Si se puede, si no, me avisas nomás para poder borrar. Así se puede, ¿no? Ahí estamos. Porque aquí voy a hacer ciencia económica, no, perdón, división de la economía, nada más. Chiquitalentos. Los chiquitalentos están por acá. Mucho, ya vinieron ayer esta profe, ¿no? ¿Qué tal?
Listo, chiquis. Vamos a trabajar ahora la parte 2, 2, que corresponde a lo que es ciencia económica. ¿Ok? A ver, voy a traer mi otras tizas. Chiquis, cuídense de la gripe. Cuídense de la gripe. Estoy muy medio agripada. Preguntándome dónde voy a almorzar por acá. ¿De dónde? ¿Así? Allá vamos, bueno. Así cuando ya tengo mis amigos. A ver, chiquis. En economía, bueno, primero vamos a desarrollar lo que es ciencia económica y luego vamos a hacer lo que es unos conceptitos. Por ejemplo, en los últimos exámenes de admisión han estado viniendo ciertos conceptos como, por ejemplo, eficacia, eficiencia, efectividad e interacción. ¿A qué refiere cada uno de ellos? ¿A qué refiere? Oh, disculpa, Janet, no te preocupes que ahorita lo hacemos, no te preocupes. Estamos a tiempo todavía. Oh, estamos ready, estamos ready. A ver, mira. En el caso, por ejemplo, de la eficacia, a ver, yo te digo, Marta tiene eficacia. ¿Por qué? Porque ingresó a San Marcos, ingresó a la universidad, logró su objetivo. Entonces, a eso se le llama eficacia. ¿Por qué? Porque logró la meta. Pero de repente Luisa logró su meta preparándose desde su ciclo virtual. Logró su meta no gastando pasaje, no gastando, pues, comprar almuerzos en la calle, no, solamente lo hizo desde su ciclo virtual. Entonces, Luisa, ¿qué tiene? A ya tiene, ¿qué cosa? Eficiencia, ¿no? Tiene eficiencia. ¿Por qué? Porque ha logrado su objetivo, pero con menos recursos. ¿Ok? Chique. Entonces, eficacia es lograr la meta y eficiencia es lograr la meta, pero con menos recursos. Efectividad es la conjunción de ambos, ¿no? Ambos. Eficacia más eficiencia, como quieran. Y la interacción es la acción que se genera entre diferentes factores. Por ejemplo, cuando el Estado propone, o en este caso el Estado impulsa, ¿qué cosa? Impulsa, por ejemplo, el que haya desarrollo de la minería en el país o crecimiento de la minería en el país. Pero imagínate que lo haga de manera responsable, haciendo de que se utilicen, pues, en este caso, insumos limpios que no contaminen el medio ambiente, como por ejemplo el mercurio que vierten en las aguas, eso no, ¿no? ¿No? Genera externalidades negativas ello. Pero, por ejemplo, si cuida del medio ambiente, si hace de que se dé de una buena manera esta acción entre el Estado y los recursos naturales y la naturaleza, entonces quiere decir que hay una interacción positiva. Pero si se da sin cuidar, en este caso, los recursos, será una interacción de tipo negativo. ¿Ok? Como lo que vemos en la actualidad, ¿verdad? Ello principalmente. Y con respecto a los sistemas económicos, uy, me copié ahí y ya me está dando sangre. Pi, 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 pi. Bueno, con respecto a los sistemas económicos, nosotros vamos a observar diferentes tipos de sistemas económicos. Por ejemplo, hay un sistema económico que se desarrolla desde el Estado, ¿no? Cuando el Estado planifica todo, lo hace todo, lo comanda todo. Eso se llama sistema de planificación central. ¿Ok? Sistema de planificación central. Pero también hay un sistema económico en el cual el Estado no interviene y todo se deja pues al libre juego de la oferta y la demanda del mercado. A eso se le llama sistema de mercado, sistema de libre mercado. ¿Ok? Pero hay uno que en este caso contiene a los dos, sistemas mixtos. Contiene pues la parte reguladora del Estado, pero también el libre mercado. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de sistema tenemos? Mixto. No tenemos un sistema mixto. ¿Ok? Listo. Y ahora sí, vamos a ver la parte de ciencia, o perdón, división de la economía. Tararán, tararán. Por acá. División de la economía.
Para su mejor estudio e investigación, la economía se ha dividido y se divide principalmente en dos grandes campos. Bien, es así como vamos a observar a la llamada economía positiva y la economía normativa. Bien, por acá, economía positiva. Y por acá vamos a poner a la economía normativa. Mm, el Perú es clave, dice. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la economía positiva? La economía positiva, en este caso, ¿a qué refiere? A ver, ¿a qué refiere la economía positiva? El hablar de economía positiva refiere al análisis, estudio o investigación de los hechos tal y como se presentan. Por eso es que a la economía positiva la vamos a conocer como lo que es, ¿ok? ¿Y a qué refiere ello? Refiere justamente al análisis y estudio de los hechos. Vamos a poner aquí, estudia los hechos tal y como se presentan. No brinda ningún juicio de valor, ningún juicio ético, ningún juicio moral. Solamente nos dice las cosas tal y como son. Por ejemplo, yo te digo, la pobreza en el Perú en el año 2025 aumentó. ¿Qué tipo de enunciado es? Positivo. Profesora, ¿pero acaso está bien que aumente la pobreza? Es que no se trata de eso. Se trata solamente de conocer el hecho, nada más. Nadie te está diciendo si está bien o está mal. El denunciado positivo te refiere a que te da a conocer una situación, nada más. No vas a vertir juicios de valor, que si está bien, que si está mal, que si es positivo o negativo, eso no. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, te digo, la inflación de diciembre del 2025 fue 3,45%. Enunciado positivo porque te está dando a conocer una situación. Y la economía normativa, en cambio, se conoce como lo que debe ser. ¿Y qué es lo que debe ser? Pues no, bueno, para poder hablar de lo que debe ser, la economía normativa brinda juicios, juicios de valor, juicios éticos, juicios morales. Ella critica, ella juzga. ¿Ok? ¿Se entendió? Listo. Por ejemplo, el aumento de la pobreza en el Perú ha generado gran malestar en la población. El gobierno debe de hacer algo para poder solucionar el problema de los más pobres. ¿Qué está haciendo? Está diciendo el gobierno debería hacer, ¿cómo tiene que solucionar? O tiene que solucionar el gobierno, dice, no. Está mal, dice, no está criticando, está juzgando, está brindando juicios de valor, ¿ok? Entonces, a ello se refiere la economía normativa, ¿ok? Ahora, la economía positiva, a su vez, se subdivide en dos campos. ¿Cuáles son estos campos? Vamos a poner por aquí. Primero, vamos a conocer a la llamada economía descriptiva. Y segundo, vamos a conocer la llamada teoría económica. La economía descriptiva, como su propio nombre dice, ¿qué hace? Describe, recopila información, recolecta datos, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el problema, sobre los fenómenos económicos, eh, sobre la actividad económica. Eso es lo que hace la economía descriptiva. En el Perú, ¿quién lo hace? Lo hace el INEI, Instituto Nacional de Estadísticas e Información. En cambio, la teoría económica va más allá.
La teoría económica ordena, sistematiza. ¿Qué cosa? La información. ¿Para qué? Para crear modelos económicos y también para poder entender lo que sucede dentro de la actividad económica. Y a su vez esta teoría económica se divide en dos campos. Vamos a ver cuáles son estos campos. En primera instancia, vamos a conocer al campo de la microeconomía. Y en segundo campo vamos a ver a la llamada macroeconomía. La microeconomía es conocida también como la llamada teoría de los precios. Dicha teoría de los precios o microeconomía va a ser analizada por primera vez por el economista Alfred Marshall. Marshall desarrolla la microeconomía, es el padre de la microeconomía y él pertenece a la llamada escuela neoclásica de la economía. Dicha escuela neoclásica de la economía introduce el factor empresa dentro de la producción y también analiza qué cosa o estudia, vamos a poner aquí, estudia unidades de producción y además de consumo. Estudia, por ejemplo, la oferta, la demanda, estudia el mercado, estudia los monopolios, estudia los oligopolios, etcétera, los conglomerados, estudia el cártel, el trust, el dumping, el ring, el pool, el cordel, todas las llamadas estructuras de mercado las analiza la microeconomía, ¿ok? No está de más decirte que ve la economía desde el punto de vista más individual, ¿no? No es que estudia las pequeñas empresas y la macro las grandes empresas, no, no, eso está incorrecto. Lo que la microeconomía estudia la empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo la producción de la empresa Gloria en el país, microeconomía, ¿por qué? Porque es la producción de una empresa nada más, ¿ok? En cambio, la macroeconomía, también llamada teoría de los agregados, fue desarrollada por quién? Por John Maynard Keynes, de la escuela keynesiana. Él tiene, justamente hay una escuela económica que lleva su nombre, ¿no? No, no, no. Alfred Marshall es el padre de la microeconomía. El padre de la economía es Adam Smith, que ya lo hemos visto por allá. ¿Ok, Camille? Muy bien. Entonces, la macroeconomía, ¿qué estudia? Estudia la economía, pero de manera global. Por ejemplo, estudia los agregados. Un agregado es la sumatoria de indicadores. Por ejemplo, un indicador son los precios. El precio del arroz, otro es el precio del azúcar, de la leche, del pan, de los huevos, que son productos que pertenecen a la canasta básica familiar. ¿Ok? Ahora, la sumatoria de todos esos precios de todos los productos en promedio viene a ser el llamado IPC. Eso ya no es un indicador, porque eso ya es un agregado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos los precios de todos los productos. ¿Ok? A ver, entonces, ¿qué estudia? Estudia, por ejemplo, lo que produce una empresa, no, lo que producen todas las empresas dentro del Perú. Eso se le llama PBI. Estudia el Producto Nacional Bruto, que es lo que producen todos los peruanos dentro y fuera del Perú. Estudia el ingreso nacional, que es la sumatoria de todos los pagos a todos los factores de producción. Estudia, por ejemplo, también, ¿qué más? A ver, el IPC, el índice de precio al consumidor. Estudia, por ejemplo, fenómenos como la inflación, que es el aumento de todos los precios. Estudia, por ejemplo, la recesión, que es la caída de la producción. Estudia, por ejemplo, el desempleo. Estudia, por ejemplo, la globalización de las economías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es la macroeconomía. Miss, ¿qué es el ingreso nacional?
Ingreso nacional sumatoria de todos los ingresos. Así es. ¿Se entendió la diferencia? Por favor, a ver. Vamos a hacer más ejercicios de ellos, ¿sí? En el quizzes vamos a hacer más de ellos. Y vamos a hablar ahora de la economía normativa. Como la economía normativa busca solucionar los problemas económicos, también busca soluciones. Busca soluciones. Para ello, desarrolla o tiene una herramienta. ¿Cómo se llama esta herramienta? Su herramienta se llama política económica. ¿Y qué es la política económica? La política económica es el conjunto de medidas o también llamadas recetas. ¿Para qué? Pues para solucionar los problemas económicos. Ah, pero ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Vamos a poner por acá, ¿ya? Dadas por el gobierno. ¿Ok? Los problemas económicos. Y esta política económica puede ser de tres tipos. Vamos a ver por acá. Ya. Por un lado, vamos a ver por aquí a la llamada política fiscal. Por acá vamos a ver a la política llamada monetaria y por aquí a la política comercial. Vamos a ver, empezamos por acá. Primero vamos a ver a la llamada política fiscal. Por aquí vamos a ver a la política monetaria. Y por acá a la política tributaria. Bien, la política fiscal, la palabra fiscal viene de fisco, fisco viene de Estado, gobierno. ¿Quién la va a desarrollar la política fiscal? La desarrolla el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. En cambio, la política monetaria lo desarrolla nuestra entidad monetaria, el Banco Central de Reserva del Perú. Y la política, perdón, comercial, es acá he puesto tributaria, comercial. Y la política comercial, quien lo desarrolla, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR. ¿Ya? Listo. Un agregado es sumatoria de indicadores, yo sé. Sumatoria de indicadores, es algo global, general. El Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla la política fiscal. Esta política fiscal que denota, a ver, vamos a ver. La política fiscal tiene dos vertientes, ¿no? La parte de inversión, inversión pública, y también la parte de la tributación. En el año 2018 preguntaron en examen de admisión quién desarrolla la política tributaria dentro del Perú. La política tributaria la hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Algunos se confundieron, pusieron SUNAT. SUNAT solamente es un organismo descentralizado que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, que se encarga de administrar y de recaudar tributos.
pero no hace la política tributaria. Los lineamientos, la política la ve el MEF, porque es una pertenece al MEF, ¿ok? Entonces la política tributaria pertenece al MEF, ¿ok? Las decisiones de inversión también al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta política fiscal puede ser de dos tipos. Puede ser una política fiscal expansiva o puede ser una política fiscal contractiva. Si la política fiscal es expansiva, es que se está aplicando porque hay crisis. Y la contractiva se aplica cuando las cosas están bien o hay auge. En política fiscal expansiva, ¿qué se hace? En política fiscal expansiva, ¿qué aplica el gobierno? Pues cuando hay crisis, el gobierno trata de incentivar, de estimular, trata de hacer de que la gente tenga primero trabajo, porque si tiene trabajo tiene salario, y si tiene salario tiene dinero para poder comprar. Pero si no tiene trabajo no tiene dinero para comprar. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es generar un mayor nivel de inversión pública en obra pública, ¿no? ¿Para qué? Para generar empleo. Ese es su objetivo, generar empleo. Y a su vez, como hay crisis, tiene que hacer que los productos se abaraten. Para eso, ¿qué hace? Reduce los impuestos a los productos, con la finalidad de que estos se abaraten y así poder beneficiar a la población en épocas de crisis. En épocas de auge es lo contrario, no hay necesidad de generar inversión porque el mercado mismo está generando el empleo. Entonces, en este caso, se reducen las inversiones, ya, la inversión pública, y más bien se aprovecha para recaudar más tributos, aumentan los impuestos. ¿Para qué? Para guardar pan para mayo, recaudar más y guardar pan para mayo para en época de crisis, ¿ok? Eso es con respecto a política fiscal. Con respecto a política monetaria, esta actúa en situación de regulación. Vamos a poner aquí, regula la moneda, es decir, el dinero y también el crédito. En ese sentido, la política también será monetaria expansiva o puede ser también restrictiva o contractiva, es lo mismo, ¿no? En política monetaria, cuando el Estado quiere estimular, en este caso, que la gente pues tenga dinero, ¿no? También lo mismo, ¿no? En crisis y en auge. Expansiva en crisis, contractiva o restrictiva en auge, ¿ya? Mira, inversión pública, ¿qué es? Inversión del Estado en generar obra pública, construcción de pistas, colegios, postas médicas, hospitales. Eso es inversión pública, inversión de la plata del Estado. Inversión privada es de los particulares, inversión pública es del Estado. Las políticas monetarias expansivas se aplican en épocas de crisis y buscan que haya una mayor cantidad de masa monetaria para que la gente tenga dinero y pueda demandar. Pero lo tienen que hacer con cuidado para no generar inflación o más inflación, ¿ok? Bueno, las políticas fiscales expansivas, entonces, perdón, monetarias expansivas, con respecto a la moneda, data en qué? En reducción de la tasa de encaje. ¿Qué es la tasa de encaje? La tasa de encaje es ese porcentaje que establece el BCR, ¿ya? Establece el BCR de que no se... A ver, dejen de copiar y atiendan, porque estás preguntándome por lo de arriba cuando estamos acá. Atiende primero, ¿ya? Bien, la tasa de encaje es ese porcentaje que establece el BCR que indica de que los bancos, ¿no? O instituciones financieras no deben de movilizar. Por ejemplo, si la tasa de encaje sube, quiere decir de que el BCR está ordenando de que los bancos guarden más dinero y tengan menos dinero en el mercado para que hagan sus operaciones. ¿Ok? Ya sean préstamos, inversiones, etcétera. ¿Ok? Entonces, si la tasa de encaje se reduce, vas a ver de que el banco va a guardar menos plata y va a tener más dinero en el mercado para las operaciones que quiere hacer y estimular así la economía. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a la cantidad de dinero. Cuando la tasa de encaje es menor, hay más cantidad de dinero en el mercado y menos dinero guardado. Pero, ¿qué pasa con la política expansiva en cuanto a la moneda? Cuando es restrictivo es porque las cosas van bien, entonces aquí aumenta la tasa de encaje. ¿Con qué finalidad? Aumenta la tasa de encaje con la finalidad de que no hay necesidad de estimular en este caso la economía porque las cosas van bien
se reduce la cantidad de dinero y provoca también erosión de precios. En el caso, por ejemplo, del crédito, el BCR también establece la tasa de interés de referencia. ¿Qué es la tasa de interés de referencia? Es una tasa de interés que impone el BCR que los demás bancos toman como referencia, observan en cuánto va, si aumenta o disminuye, y en base a eso los bancos toman sus decisiones para poder establecer sus tasas de interés. Si la tasa de interés de referencia aumenta, pues los bancos también ponen mayores tasas de interés a sus operaciones. Y por ejemplo, en el caso de los préstamos, ¿qué pasa en época expansiva? Se reduce la tasa de interés de referencia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar créditos o préstamos más baratos. ¿Y por qué hacen que el crédito esté más barato? O sea, van a pagar menos intereses. ¿Por qué? Porque es necesario ya que estamos en crisis. ¿Ok? En cambio, la política restrictiva que se aplica en auge denota el aumento de la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Porque como la gente tiene plata, no hay necesidad de estimularlos, entonces los créditos se hacen más caros. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de, en este caso, hacer de que la gente se pida igual sus préstamos, pero que les cueste más, pero que como tienen dinero, lo hacen, ¿verdad? Eso es en cuanto a política monetaria, que también lo vamos a ver posteriormente en una clase aparte, ¿ya? Y el MINCETUR con su política comercial, por ejemplo, esto radica en el aumento o reducción de aranceles, que es el impuesto a la importación, establecimiento de salvaguardas, cuotas, ¿no? Establecimiento de cuotas, contingentes, etcétera. Y también podríamos poner aquí, por ejemplo, las políticas proteccionistas y podríamos, o sea, proteger el mercado interno, como por ejemplo las políticas antidumping. ¿Qué es el dumping? El dumping se da cuando una empresa extranjera trae sus productos a nuestro país, como por ejemplo los chinos. Nos venden de Temu, nos venden, por ejemplo, también en Gamarra productos de algodón, bueno, sintéticos, ni siquiera tienen algodón bueno, ¿no? Pero te cuesta un polo 5 soles. En cambio, tú quieres un polo de algodón Pima con buen potente reactivo, de buena calidad, te cuesta 60, 70 soles, 80 soles. Entonces, ¿qué prefiere la gente? Precio. Entonces, como la gente prefiere precio, le compra el chino, ¿sí o no? Le compra el productor chino, pero ¿a quién perjudica? Al mercado nacional, al productor nacional. A eso se le llama dumping, cuando un país vende sus productos en el nuestro a un precio menor que inclusive el costo de producción, generando daño a la producción nacional. Y por eso es que el Estado tiene que aplicar políticas anti-dumping. ¿Para qué? Para proteger el mercado interno, para proteger a la producción nacional. ¿Se entendió? Por ahí vi que es el oligopolio. Oligo es pocos, poliensis vender. Es un mercado donde hay pocos vendedores y muchos compradores. Eso lo vamos a hacer en estructura de mercados. ¿Se entendió? Dímelo. Cópialo muy bien, excelente. Vamos a hacer las preguntas, ¿ok? Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado está en pizarra, tanto en la primera y en la segunda parte. Vamos con la pregunta número 1. La poca disponibilidad de agua en la capital obliga a SEDAPAL a regular su uso y ajustar sus precios. Dado que la cantidad de este recurso no es suficiente para abastecer a toda la población sin restricciones, es necesario administrarlo correctamente y establecer tarifas que reflejen su valor en el mercado. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué concepto? ¿Cuál sería la clave? Estamos hablando de que el agua es escaso, escasez y su efecto en la asignación de recursos. Como es un recurso escaso el agua potable, el Estado tiene que regular, ¿no? O administrarlo de manera adecuada. La clave es la C. La número 2. ¿De qué concepto estamos hablando? En la 2. En la 2. La alternativa no tomada, no deseada. Costo de oportunidad, la B, muy bien. Muy bien. La 3 también es lo mismo, ¿verdad? Costo de oportunidad, la clave es la C. La 4, estamos hablando de qué fin, el fin teórico de la economía, ¿verdad? Teorizar, explicar para que podamos dar solución.
fin teórico de la economía. La número 5. La número 5, desarrollar procesos de modernización para reducir costos. Estamos hablando de la optimización de la eficiencia en el uso de recursos escasos dentro de la actividad productiva, la clave de la C. Muy bien. Y la número 6, hay que relacionar, está sencillito, papayita, muy bien, la A, excelente. La 7, vamos, ¿a qué refiere la economía positiva? Se refiere a la descripción de fenómenos en base a hechos objetivos. La D, muy bien. La 8, la economía descriptiva, principalmente en qué se basa, recopilación de datos, información. La número 9, ¿a qué nos estamos refiriendo? Analiza empresas, oligopolio, o sea, mercado. ¿De quién hablamos? ¿De qué parte, de qué campo de la economía? Muy bien, la C, microeconomía. Y la número 10, el PBI, el crecimiento. ¿Quién lo estudia? La macroeconomía, muy bien, la D. La número 11. Durante una sesión de debate universitario sobre políticas públicas, el expositor propuso que el Estado debería aumentar el salario mínimo. Debería. ¿Qué análisis es? Normativo, sí o no. La E, excelente. La número 12. En un foro académico, un especialista explicó en ciertos instrumentos del Estado buscan estabilizar los precios. Estamos hablando de la intervención del Estado para alcanzar metas determinadas. Y la clave es la C. De la 12, la C. La 13. En un año de desaceleración, el MEF impulsó una serie de obras públicas y mayores transferencias sociales. Obra pública, ¿qué política es? Política fiscal expansiva, perdón. Y redujo el gasto en programas sociales, aumentó las obligaciones tributarias. Si aumentan las obligaciones tributarias, mayores impuestos, es contractiva, clave, fiscal expansiva y política fiscal contractiva. La B. La 14, con el fin de reducir el exceso de liquidez y controlar las presiones inflacionarias, el BCR optó por una medida de política monetaria que encareció los préstamos y desincentivó el consumo privado. ¿Qué instrumento aplicó? ¿Cuál encarece los préstamos o los créditos? Crédito más caro. Política fiscal en este caso, bueno, créditos más caros y todo ello aumenta la tasa de interés de referencia, ¿no? Restrictiva. Y la 15, la clave de la 14 es la C y la 15. Se explica en clases de que política monetaria contractiva busca reducir la liquidez para controlar la inflación. Muy bien, entonces reducir la liquidez. ¿Qué es reducir la liquidez? Aumentar la tasa de encaje, ¿no? Entonces, elevar la tasa de encaje legal exigido por las entidades o a las entidades financieras por parte del Banco Central de Reserva. La clave de la 15, entonces, es la C. Me estás preguntando por la número 4. La 4 es la C de casita, fin teórico de la economía. ¿Ok? Bueno, chiquis, eso ha sido todo por el día de hoy. Tenemos todavía 5 minutitos. Te voy a dejar tu quizzes para que puedas, en este caso, desarrollarlo, ¿ok? Voy a dejarte tu quizzes, te voy a dejar el código en la pizarrita, ¿ya? A ver, un ratito. ¿Quieren foto de pizarra, dice? A ver, ¿cuál es la clave de la 15? Camila está preguntando. La C, dice, muy bien. Ciclo anual San Marcos, ¿verdad? Ay, no. Bien, el día de hoy tienes para poder desarrollar este quiz, ¿ya? El quiz está por aquí.
Vamos a poner aquí, el quizzes es el 54, 60, 11, 20. Ah, perdón, 90. Sí, 54, 60, 11, 90. Y con ello, quieren por pizarra, fotos por pizarra, ok, un ratito, ¿ya? Bueno, chiquis, conmigo ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya gustado la clase y con ello estaríamos terminando. ¿Sigue grabando? No, no, ya no, no creo.